que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. A nuestro Dios sea la gloria y la alabanza. Hemos cantado, qué bien, gracias a los hermanos que nos dirigieron en estos cantos. Les agradecemos a todos su participación y todos los hermanos que están aquí en el edificio, pues que Dios les bendiga ricamente. Sigámonos cuidando. Recuerde que la pandemia no se ha terminado y pues se oyen que hay más contagios en diferentes lugares. Así que por favor procuremos el cuidado de cada uno de nosotros y de los demás. Estamos estudiando los misterios de Dios y hoy vamos por la segunda parte del misterio del reino de Dios. Está muy interesante. Este misterio del reino de Dios no terminaría. Fíjese, hay diferentes misterios acerca del reino de Dios, pero vamos a ver por lo menos la continuación acerca del que yo les quiero presentar. Recuerde que misterio es algo escondido, algo no revelado. Y Dios no se le ha revelado a muchas personas, fíjese, aún en estos días, porque no han creído en el Hijo de nuestro Dios. Así que si tú quieres que Dios se revele a tu vida, pues empieza a tener un poco de fe en Dios. Empiézate a acercarte a Dios, porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay un Dios todopoderoso. Si no, tú te puedes acercar a Dios, pero con incredulidad, y así Dios no se va a manifestar, ni va a ser revelado su Hijo Jesús en tu vida. En Lucas capítulo 8, versículo 10, voy a darle lectura a varios textos que hemos estado viendo en esta serie. En Lucas capítulo 8, versículo 10, palabras de Cristo Jesús. Él le dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Fíjese bien, a los discípulos, a los 12 que andaban con él, nada más. Si usted lee el texto anterior a ahí va usted a notar de que Jesús le está hablando a sus discípulos y a ellos les dice: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Luego en Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Recuerde que esto fue lo primero que hizo Jesús al principio de su ministerio. Llegó anunciando, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego él invita: arrepentíos y creed en el evangelio. Si usted nota, antes dice predicando el evangelio del reino de Dios. Así que el evangelio tiene que ver mucho con lo que es el reino de Dios. Amén. Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente, después al griego. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo Jesús
murió por nosotros. Esas son las buenas noticias, que ya no hay condenación, que ya hay salvación en Cristo si creemos al Evangelio. Y cuando oímos este Evangelio, entonces podemos acercarnos a lo que es el reino de Dios. Así que Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que mira lo que dice la Escritura: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que estas dos palabras nos dan a notar algo bien importante, que solo los que se han arrepentido, oiga bien, solo los que se han arrepentido y han creído en el Evangelio son los que creen en el reino de Dios. Entonces tú te podrás pensar: bueno, pues nada más me voy a arrepentir, bueno, voy a creer y me voy a arrepentir y ya yo voy a creer en el reino de Dios. No, recuerda que tienes que bautizarte, porque el que cree se arrepiente, y el que se arrepiente se bautiza para el perdón de sus pecados, y entonces es agregado al reino de Dios. Así que los que se han arrepentido y creen en el Evangelio, creen en el reino de Dios, y solamente estas personas pueden entender los misterios del reino de Dios. Fíjese, porque esto de misterios del reino de Dios no es para todos, son para los que Dios ha llamado, para los que Dios ha elegido, y Dios ha elegido a la humanidad entera para darle salvación, pero la gente no está respondiendo al llamado de Dios. Dios está enviando salvación cada día sobre la tierra, está mandando el evangelio del reino. Cada día se está predicando este evangelio poderoso y se anuncia el reino de Dios. Así que esto es solamente los que pueden entender los misterios del reino. En Juan capítulo 18 y versículo 36, ahí el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Recuerda esta situación. A Jesús lo llevaban preso, lo llevaban bien golpeado. Los discípulos huyeron. Y Jesús dijo que su reino no era de este mundo, porque si hubiera sido de este mundo, Él pudo haber orado al Padre, y el Padre pudo haber mandado legiones de ángeles para que lo defendieran. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, sino yo oraría al Padre, y mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero luego Él termina diciendo en este versículo 36 de Juan 18: pero mi reino no es de aquí. No es de aquí. ¿De dónde es? No es terrenal, vaya. Jesús vino anunciando el reino de Dios, pero no un reino terrenal. Es un reino espiritual, un reino celestial. Por favor, entendamos esto. Por eso el mundo no puede entender los misterios del reino de Dios, porque es celestial, es espiritual, y las cosas del espíritu no las pueden ver las personas que viven conforme a la carne. Las cosas del espíritu solamente las pueden ver los que viven conforme al espíritu. Gloria al Señor por los que han entendido las cosas espirituales. Luego allá en el Salmo capítulo 22 y versículo 28, ahí nos dice el Salmo que porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Recuerda, el reino es de Dios, el reino es de Jehová. Dios es rey, tiene un territorio, dijimos, tiene leyes y tiene sujetos. Entonces ahí podemos entender lo que es el reino de nuestro Dios. Dijimos que Dios tiene su reino, y es un reino sempiterno, y su señorío es de generación en generación. Eso lo vas a encontrar en Daniel capítulo 4 versículo 3. Dios tiene su reino sempiterno y su señorío es de generación en generación. ¿En dónde está este reino? Pues en el mundo celestial, allá en aquel tercer cielo donde fue Pablo. Allá está el reino de Dios. Allá tiene a millones y millones de ángeles que sirven a nuestro Dios, que cantan a nuestro Dios, que adoran a nuestro Dios. Y dijimos que Dios tiene leyes para sus ángeles también.
tiene sus leyes. Entonces, Dios tiene un reino espiritual, tiene un reino celestial. Él tiene todas estas cosas. Él es rey soberano. Luego, recuerde, está este reino celestial, el reino de Dios, allá en el mundo invisible, en el mundo eterno de nuestro Dios. Ahí está el reino de nuestro Dios. Es un mundo celestial. Pero luego Dios comenzó una nación en la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Luego Dios comenzó una nación en la tierra donde Él fue su rey. ¿Se acuerdan que Él era su rey? Donde Él fue su rey y después es desechado, dice la palabra de Dios, allá en 1 de Samuel capítulo 8 y versículo 7, donde Él es desechado. Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, dijo nuestro Dios. A mí me han desechado. Y luego dice Dios, ¿para qué? Para que no reine sobre ellos. Y déjame decirte en el nombre del Señor, que si hay mucha gente, Dios comenzó una nación, Dios comenzó una creación, para que todos invoquemos su nombre y para que todos le adoremos. Porque Dios nos hizo para su honra y para su gloria, para que le adoremos todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué ha pasado? La gente se ha rebelado contra Dios. Su creación se ha rebelado contra Dios. Y ya no quieren que Dios reine en la vida de ellos. Hay inclusive muchos miembros de la iglesia que ya no quieren que Dios reine en la vida de ellos. Ya no quieren a Jesús como rey en sus vidas. Y se han apartado poco a poco de sus caminos. Se han rebelado a las leyes divinas de Dios, a los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Y ya no quieren que Jesús sea el rey de sus vidas. Ya no pueden cantar: Jesús es mi rey soberano. Ya no pueden cantar que podemos vivir guardando los mandamientos de Dios cuando andemos con Dios, escuchando su voz. Y si escuchamos su voz es para obedecer a Dios cada día de nuestra vida. Pero mucha gente ya no quiere que Dios reine en la vida de ellos. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel pide rey y Dios dice: no te incomodes, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, entonces Dios se acomodó. Fíjate bien, Dios se acomodó a las circunstancias humanas, a lo que estaba ocurriendo con su nación, y permitió que su nación, oiga bien, fuera como las demás naciones, bajo un rey, que tuvieran un rey terrenal. Recuerda lo que le dijo Dios a Moisés: bueno, que tengan su rey, pero esto y esto y esto y esto y esto les va a ser su rey. No importa, queremos rey. Se va a llevar a tus hijas y las va a tener allá de panaderas y allá las van a tener sirviendo, y no importa, queremos rey. Y los dejó Dios. Dios se acomodó a las circunstancias del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Aproximadamente 1010 a 1050 años, más de 1000 años pasaron. Después pasados casi 1010 años, 1050, 1100 a 1050 años más tarde, después que el pueblo de Israel dijo estas palabras, vino Jesús bajo el imperio romano. Vino Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Oiga bien, el reino de Dios se ha acercado. Y lo que tiene que hacer la gente, si el reino de Dios ya está aquí con nosotros, y si el reino de Dios se ha acercado, y si el reino de Dios, que es espiritual, ya está entre nosotros, la gente tiene que hacer una sola cosa: acercarse al reino de Dios. Amén. Es lo único que necesitan hacer. Amén. Acércate al reino de Dios. Y aquellas personas que no se han acercado al reino de Dios, que no han creído en el nombre del unigénito del Padre, Cristo Jesús, les invitamos a que crean y que tengan fe en el Señor Jesús,
y que comienzan a ser parte del reino. Acercaos al reino de Dios. Les invitamos a cada uno de ustedes que no se han bautizado y que no se han acercado al reino de Dios. Acércate al reino, porque Él ya está aquí entre nosotros. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son invitaciones que Jesús nos va a hacer todo el tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La gente tiene problemas porque quiere. La Escritura nos dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él va a ayudarnos con los problemas de la vida, las aflicciones de la vida. Él nos va a dar nuestro sustento, Él nos va a dar nuestra ropa para vestir, Él nos va a dar un lugar donde descansar. Él nos va a dar las cosas necesarias para vivir. Pero esto es, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. En Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, ahí nos dice que Cristo envió a sus 12 discípulos a predicar el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús envió a sus discípulos a que predicaran el evangelio del reino de Dios. Cristo les dijo que solo a ellos, recuerda, cuando los envió a predicar, Cristo les dijo que solo a ellos les ha dado a conocer los misterios del reino. Lo vuelvo a recordar. Cuando ellos fueron a predicar el evangelio del reino de Dios en las ciudades y en las aldeas y en todos los lugares, ya Cristo les había dicho que a ellos se les había dado a conocer los misterios del reino. El reino de Dios, escucha bien, tiene diferentes misterios. Diferentes. Yo le pregunté a una hermana: para ti, ¿cuál es el misterio del reino de Dios? Y yo dije esto el miércoles pasado, que cada predicador encontraría o tiene un misterio diferente de lo que es el reino de Dios. Y yo le pregunté a una hermana, le dije: tú que lees mucho la palabra de Dios y que sé que tienes entendimiento de Dios, entendimiento espiritual, para ti, ¿cuál es el misterio del reino de Dios? Y se quedó la hermana: para mí el misterio que yo veo en el reino de Dios es acerca de las personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo, que es el reino de Dios, pero que Dios en su gran misericordia, Él dice: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y ella dice que va a ser un misterio enorme cuando de repente allá en el cielo se encuentre la iglesia del Señor y que allá de repente nos encontremos con otras personas, fíjese, que no fueron del reino de Cristo, sino que por ahí Dios hizo, el misterio, dice, para mí ese es el misterio de Dios, que al final Dios en su gran misericordia va a salvar al que Él quiera salvar. Pero no podemos agarrarnos de este pensamiento, porque entonces vamos a pensar como los demás grupos religiosos que dicen que Dios va a sacar de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, unos poquitos de aquí, unos poquitos de allá y unos poquitos de allá, y así. Pero la Biblia no nos dice eso. Solamente nos habla de que Dios es misericordioso y que el misterio que tiene la hermana es que al final el misterio del reino es que otros, en la gran misericordia de Dios, podrán encontrar salvación para sus almas. ¿Entienden ese misterio? Eso va a ser un misterio, mis queridos hermanos. Recuerda que a Pablo se le revelaron muchos misterios que no le fueron revelados a otros, ni a Pedro, ni a Juan. Así que, el reino de Dios tiene diferentes misterios. Por eso dice que los misterios del reino, dijo el Señor Jesús. Solamente a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Ahí les va el que me gustaría que aprendiéramos juntos en esta noche. Aquí está uno de ellos. Reino, para empezar, tiene que ver con dominio, imperio o una nación. ¿Okay? Por ahí va.
Reino tiene que ver con dominio, imperio o nación. Y la Biblia nos dice que el reino sempiterno de Dios tiene que ver con la monarquía. Escuche bien, por favor, no se me pierda, ya voy a concluir. Es bien sencillito este misterio. El reino sempiterno de Dios tiene que ver con la monarquía. ¿Qué es monarquía? Aquí tengo la definición. Monarquía es una forma de gobierno en que la autoridad suprema es ejercida por una sola persona. Fíjense bien, una sola persona. Dios es soberano. Amén. Okay. Él es, por eso Jesús es mi rey soberano. O sea que Él tiene esa monarquía. Es uno solo. Esta palabra monarca viene del griego, y del griego es monarquis. Así, monarquis, monarca. Y monarca quiere decir soberano de una monarquía. O sea, de un gobierno que tiene la autoridad suprema que es ejercida por una sola persona. En otras palabras, el reino de Dios tiene que ser gobernado por la autoridad de una sola deidad. En este caso, Dios eterno, Dios todopoderoso. Por eso los judíos dicen que Dios es uno. A ellos no les fue revelado ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Y por ahí va bien, por el lado del asunto de ellos. Entonces, monarca, mono, de uno que gobierna. ¿Sí están entendiendo el mensaje? Entonces el reino de Dios tiene que ver con una sola autoridad. En este caso Dios. Pero después las cosas van cambiando. Ese es el misterio. Entiéndalo, por favor. Recuerde que la monarquía tiene que ver con el gobierno y la autoridad ejercida por una sola persona. En este caso, la monarquía de nuestro Dios. ¿Ustedes creen que en el cielo, el reino sempiterno de nuestro Dios, allá en el mundo celestial, hay otros dioses? No. Solo Dios. No hay otro Dios. Y siempre se va a hablar de un solo Dios verdadero. Su autoridad. Su monarquía. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 4 y versículo 24 para que entendamos esto de la monarquía de Dios. Hechos capítulo 4 y versículo 24. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Cuando los creyentes están orando a Dios y están pidiendo confianza y valor, y la oración de ellos es esta. Leo desde el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí está la palabra soberano Dios, que es un solo Dios. ¿Se dan cuenta? Porque monarca, del griego monarquis, significa soberano de una monarquía. Y ahí está, le están llamando a Dios soberano Dios. Ahora ya en primera de Timoteo, rápidamente ve conmigo a tu Biblia, capítulo 6 y versículo 15. Mira lo que dice aquí. Leo desde el versículo 13. Primera de Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo
¿qué dice ahí? Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Jesús es Rey soberano. Dios es Dios soberano. Amén. Hay que entender eso, que es el gobierno y la autoridad suprema ejercida de una sola persona. Date cuenta de esto. Sigamos adelante, porque después de monarca, fíjate bien cómo cambia Dios, se va a corregente. ¿Qué es esta palabra de corregente? Bueno, el diccionario la define que corregente es eso que tiene que ver, que ejerce, corregente, quiere decir que tiene o ejerce la regencia juntamente con otra persona. Fíjate bien, corregente que tiene o ejerce la regencia juntamente con otra persona. Y allá, y bueno, pero ahora te voy a decir que eso es la regencia. Regencia es gobierno establecido durante la ausencia de un rey. Fíjate bien. Entonces, aparentemente, si había deficiencia o si el rey no estaba, el rey podía tener dos personas. Y de ahí viene eso de regencia, gobierno establecido durante la ausencia de un rey. Entonces, corregente que tiene o ejerce, entendiendo esa parte. Amén. Hay una historia bíblica, búsquenla ustedes en los libros de los reyes, donde hay una historia donde dos reyes estuvieron trabajando unidos y pues estuvo funcionando. A veces esto funciona, a veces esto no. Yo veo el matrimonio de esa manera, que Dios puso al hombre por cabeza. Es lo que dice la Escritura, que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero si ustedes se dan cuenta, en un matrimonio, la Biblia dice ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Entonces los dos tienen que trabajar de una manera corregente, como si fueran la misma persona. Pero hay matrimonios que no trabajan así. Y cada quien por su lado, y cada quien sus decisiones, y cada quien sus cuentas bancarias, y esto es mío, y hay un problemón. ¿Se da cuenta de esto? Así que esto del reino de Dios cambió de monarca, porque es un solo Dios, a esto de corregente. Mira lo que dice allá el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, ya voy a terminar, téngame paciencia. Juan capítulo 14, versículo 10 en adelante, para que entendamos este misterio. Son palabras del Señor Jesús. Juan 14, 10 y 11. Está hablando con Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, era el mismo Dios obrando a través de Jesús. Y luego dice Jesús, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, si tú te das cuenta, en el reino de Dios ya no es uno, ahora son dos. Amén. Y ese es el misterio, que en un reino no puede haber dos, uno, el monarca. Y en este caso, ¿quién es el monarca? Dios, Padre Todopoderoso. Pero ¿qué está sucediendo? Llega otro monarca, llega otro que piensa igual y trabajan unidos. Y Cristo dice que el Padre está en mí y yo en el Padre y yo somos uno. Entonces ya cambió, ya no es monarca, ahora es corregente, que tiene o ejerce la regencia juntamente con otra persona. En este caso, Jesús y el Padre. Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. ¿Se da cuenta de la unión? Pero son dos. Y esto es lo que no entendió el judío. El misterio del reino. Que ahora ya no solamente era Jehová de los ejércitos, ahora estaba
Cristo Jesús, el unigénito del Padre. Y no lo entendieron porque fue un misterio. Amén. Lo quisieron crucificar cuando Él dijo que se hace igual a su Padre. ¿Se acuerdan? Este está blasfemando porque se hace igual a Dios. No entendieron el misterio. Gloria a Dios por los que lo han entendido. Que este misterio de monarca se fue a corregente. Mira ahora lo que dice el versículo 20 de este capítulo 14. Juan 14, 20. Jesús le dice a sus discípulos: en aquel día vosotros conoceréis. Ahora, en ese momento no lo entendían, pero Él dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mira, ahora ya agregó a otro grupo de personas. Ahora ya no es el Padre ni el Hijo. Ahora Jesús les dice, más adelante van a entender, que es el Padre, yo, el Padre en mí, el Padre en mí y yo en vosotros. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Es necesario que me vaya, pero vendrá otro, el Consolador, y Él estará todos los días con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Y Jesús prometió a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, o es Él el Consolador, o es Jesús que va a estar con nosotros. Porque Él dijo: es necesario que me vaya, pero va a venir otro más, ahí viene otro más, el Consolador. Él os enseñará todas las cosas. Pero Jesús al mismo tiempo les dice: pero yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Lean los evangelios. Entonces vamos a tener la presencia de Jesús y del Espíritu Santo también. Amén. La Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús dijo: ahí estoy yo en medio de vosotros. A Pablo no se le apareció el Padre ni el Espíritu Santo, se le apareció Jesús, al que él perseguía, con el que tenía el problema, con el que estaba trabajando juntamente con el Padre, porque Pablo conocía el monarca, el mero mero, Jehová de los ejércitos, Jehová Dios, uno es, y no hay otros dioses fuera de nuestro Dios. Pero ahora está persiguiendo a este llamado Jesús, que dicen que resucitó de entre los muertos y que ahora Él trae salvación y perdón de pecados. Y Pablo sabía que el único que daba salvación y perdón de pecados es Dios, no este Jesús Nazareno, hasta que no lo detuvo Dios, el mismo Dios, a través de Cristo Jesús. Ese es el misterio, mis hermanos, que el reino es de uno solo, pero en el reino Dios nos muestra a dos. ¿Por qué está pasando, Padre Celestial? Sigamos leyendo. Fíjese que después ya no son 2, ya no es monarca ni corregente, sino que se convierte en esta palabrita que hasta ni la puedo pronunciar, triunvirato. ¿Oíste esa palabra rara? Triunvirato. Triunvirato es un grupo, oiga bien, grupo de 3 personas que ejercen funciones directivas. Ya después ya no es monarca ni corregente, sino que se viene a convertir el reino de Dios en un triunvirato, ya en un grupo de 3, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Si un reino no puede haber 3, solamente uno. Porque un reino tiene que tener un rey, ¿verdad? Territorio, leyes y sujetos. Pero ¿qué está pasando ahora? Tenemos un reino triunvirato. Son 3 los que están trabajando en el reino, de maneras diferentes, pero son 3. Y ese es el misterio que otros no pueden entender. Y la gente se vuelve, loquita con esto de los 3. Y algunos oran a Jesús. Y yo les digo: no ores a Jesús, ora al Padre en el nombre de Jesús, con la inspiración o la intercesión del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay que entender ese misterio.
Así que ahora este reino ya ahora es triunvirato, porque son tres. Y mira, quiero que abras tu Biblia. Quizás muchos no han leído este texto. Yo cuando lo encontré dije, aquí está la respuesta a este misterio. Primera de Corintios capítulo 12, en donde habla acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 y 6. Ya voy a concluir. Mira lo que dice Pablo, que él recibió estos misterios. Este misterio le fue dado a Pablo. Ahora bien, dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Pero qué dice ahí la Escritura? Pero el Espíritu es el mismo. Recuerda que vino el Espíritu Santo y derramó dones a los hombres. ¿Se acuerdan de esa Escritura? Vino el Espíritu Santo y derramó dones. Entonces Pablo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Pues el Señor Jesús. Y luego el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, diferentes maneras como Dios opera. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es el Padre, es el que hace todas las cosas en todos. Él es el mismo. Son el mismo. Espíritu Santo con dones, Señor Jesús con ministerio, Dios Padre con operaciones. Y así trabaja el triunvirato, por decirlo así. Esta deidad de tres que tienen dones, ministerios y operaciones. Y Dios funciona así dentro del mismo, dentro del reino de Dios. Y ese es el misterio que algunos no pueden entender. En Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando acerca de este reino, en el reino, Pablo nos dice que él mismo constituyó, Efesios 4, 11 y 12, en el reino, Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o el reino espiritual, o la iglesia. ¿Te das cuenta que ahora no es nada más Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ahora Dios nos dice que Él mismo constituyó a otro grupo de personas. Primero fueron los apóstoles, luego vienen los profetas, los que anuncian el mensaje de Dios, los evangelistas que están dentro del reino, a los pastores y los maestros, para que tenga un fin este reino de Dios. El fin es que todos lleguemos a ser perfectos como santos dentro del reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6, ahí nos dice la Escritura que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Escritura nos dice que dentro de este reino, Dios con la sangre de su Hijo nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora estamos nosotros reinando juntamente con Cristo. Algunos dicen que van a empezar a reinar a saber cuándo. No, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ya está reinando juntamente con el Señor Jesús. Hebreos capítulo 2 y versículo 14, ahí nos dice la Escritura que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Antes este mundo tenía un monarca, un principal. ¿Quién era? Satanás, el demonio, el diablo. Dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo. Pero vino el Señor Jesús y por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Este reino de tinieblas, este reino de maldad fue destruido por medio de la muerte del Señor Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo y Satanás. Ahora estamos bajo el reinado de Cristo, ya no estamos bajo el reinado del diablo. Ya no tenemos acusador. Ahora tenemos a nuestro mediador, Cristo Jesús. Esa es su función del Hijo de Dios. Él es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor. Él es el que intercede al Padre por nosotros. A Pedro le dijo: yo rogaré al Padre para que aguantes la zarandeada. Y fíjate que Jesús sigue orando al Padre por nosotros. Sigue rogando por nosotros para que Dios nos dé una oportunidad más. Ese es el misterio del reino. Ahora estamos bajo el reinado de Cristo, pero dice la Escritura que después entregará el reino al Padre. ¿Cuándo? En el fin. Ahorita estamos bajo el reinado de Cristo, pero después todo volverá a ser como al principio. Monarca. Uno solo tiene que tener la autoridad de gobernar todo. En este caso, Dios, el Padre Celestial. Ahorita tenemos ese orden en el reino del Padre, Hijo y Espíritu Santo, creyentes. Y todos los creyentes, fíjese bien, trabajamos bajo el mando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros nos dirigimos bajo las leyes de Dios. Pero miren qué interesante que Dios nos deja que nosotros seamos parte y embajadores del reino, y nosotros trabajamos para nuestro rey. Trabajamos bajo su autoridad, y Dios nos ha dado ese privilegio de ser reyes y sacerdotes y ser parte de este imperio espiritual, de este reino espiritual. Le damos la gloria al Señor, porque si tú no te sientes un príncipe de Dios, pues estamos muy mal. Ese es el misterio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, termino con estos dos textos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 y 26, dice el apóstol Pablo: luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no existirá, nunca más. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es lo que queremos invitar a las personas, que ahí no habrá muerte, no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. Que todas las cosas, todo lo que estamos viviendo ahora, habrá de pasar. Y si habrá de pasar, queremos reinar con Cristo hoy en día en este reino de Dios, que es un misterio, el reino de Dios, pero que también dice la Escritura que continuaremos reinando con el Señor, sirviéndole para siempre allá en el reino celestial. Si tú te das cuenta, como que está Dios allá en su reino majestuoso con sus ángeles, su creación, luego comienza esta nación, comienza un reino, por decirlo así, terrenal, donde Dios es su rey, y después viene el reino de Dios, que es un misterio, y después que toda la gente es parte de este reino misterioso, espiritual, celestial. Después Dios nos lleva al reino celestial. Y cuando esto llegue a su fin, dice la Escritura que entonces Jesús después entregará al Padre el reino. Después entregará el reino al Padre. ¿Cuándo? En el fin. Léalo allá en 1 Corintios 15, 24. Entonces, ya Jesús ya no va a tener el reino, sino que lo va a dar de vuelta al Padre. Y entonces ya volverá a ser lo mismo como al principio. Amén. Dios será nuestro monarca. Amén. Y traeremos en nuestras frentes el nombre del Padre Amén. y del Hijo, y del Espíritu. Amén. El Apocalipsis no habla del Espíritu Santo. Es otro misterio que hay en la Biblia, muy grande. En esa ciudad gloriosa que nos espera, la Biblia dice que traeremos un nombre nuevo
y el nombre de nuestro Padre, el nombre de Jesús en nuestras frentes, el nombre del Cordero, y que Él será lumbrera en nuestra vida. No habrá más tinieblas, solamente luz, porque Dios alumbrará esa ciudad gloriosa. Pero nos habla del Padre y del Hijo de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero no hace mención del Espíritu Santo. Lo único que hay un simbolismo, que del trono de Dios, lea la palabra de Dios, sale un río cristalino. Que este río sale del trono de Dios y cruza toda la gran ciudad. Y ahí va este río cristalino. Y al lado de este río cristalino, precioso y maravilloso de cristal, está el árbol de la vida. Imagínense. Y este río sigue y corre toda la ciudad. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es un río que corre de agua viva y que da vida a las personas. Que la presencia del Espíritu Santo es un río que fluye para vida eterna. Amén. Y yo creo que este río cristalino representa la presencia del Espíritu Santo allá en aquella ciudad de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Yo espero que hayan entendido este mensaje de el misterio del reino, que cómo es posible que un reino tiene que tener un monarca, pero aquí tenemos 2 y luego 3, y luego Dios nos añade a todos nosotros también como reyes y sacerdotes. Algo interesante, ¿no? Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Amén. Gracias.